porque el día tiene un espíritu. Viene ahora a través. Ahora, pero, varón, yo lo que te voy a hacer una pregunta, ministro. Tú vas rápido. ¿Por qué tú no agarras y predicas que Cristo viene? Pues yo predico que todo Cristo eso. que Cristo va a salvar tu alma. Ustedes queriendo sentir que es tan profundo, te va a terminar ahogándote. Ya dije que el día tiene un espíritu. Ahora es un demonio. No. Y la Biblia dice que habrán 12 sillas para los 12 apóstoles. ¿Dónde se van a sentar los de ahora? En una lata de sal. ¡Me voy! ¡Ya! Pero, sí, ¿Dónde lo vas? Fuerte, te pasaste. es verdad. Te pasaste. En una lata de aceite de crisol. Yo no voy a nunca. Sí, porque la Biblia dice Y mira que yo me quería lanzar para apóstol. ¿Eh? En medio de la corrupción social y la crisis espiritual en la que vivimos, Dios levanta el ministerio Wester Powell con un contenido contundente y edificante. Debates, Yo vine a hablar fue las escrituras. Hay gente que están bien bonitos por fuera, pero están podridos por dentro por condiciones de su alma que no se les reflejan en la ropa. entrevistas exclusivas, Que si el pastor no tiene la capacidad de ser padre primero, no puede ser pastor. Si no puede ser esposo, tú no me puedes aconsejar de mi matrimonio cuando tú no tienes control del tuyo. reacciones, Pablo no estaba endemoniado. No, Pablo tenía él un tenía aguijón, pero no estaba Un endemoniado. mensajero de Satanás que No. lo abofeteaba, que le daba ¿Tú su sabes qué galleta. tiene que ver ese texto ¿Entiendes? bíblico? Esa liberación me había encantado hacer. predicaciones y mucho más. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Un canal para la familia. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Por favor, antes de usted emitir un comentario negativo, trate de ver el video entero y así no le falte respeto a nadie. Lamentablemente tengo muchos moderadores en mi canal que están ahí para bloquearlo. Si usted quiere comentar una sola vez en mi canal, solamente oféndanos y así mismo, con el mismo gusto, lo eliminaremos para que no comente más nunca, porque yo sí no ando en esa. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hoy yo quiero hablar con el pastor acerca de la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? Dios Dale, mío. hoy se va a romper mucho tabú. Dios se va a mío. volver debate esto, dale. Qué lío hizo este hombre. Dawel Garavito, otra vez por aquí, alias Paja de Coco. Tuve que ponerle Paja de Coco para que la gente me pueda encontrar en YouTube Sí. por tu culpa. Señores, prepárense. El que no ha comido, que se desayune, que coma, que cene, que haga lo que tenga que hacer. Porque vamos a meternos profundo. Tú te quisiste meter por ahí. Vamos a hablar de la voz de Dios. Vamos a hablar de la voz de Dios. Lo primer- Dame un segundo. Primeramente quiero saludar detrás de cámara a la esposa del varón. Quiero que sepan a las mujeres que están ahí, que a veces se enamoran de la ciencia bíblica de los hombres. Él es casado. Felizmente casado. Él es casado. Aunque no todo el mundo puede utilizar la frase de felizmente, porque es que es un problema. Pero gloria a Dios. Cuéntale, ya te está oyendo ahí atrás. Sí, entonces detrás de cámara anda la esposa y dos guachimanes. A dos guardaespaldas. Ya yo tengo que bueno. andar con seguridad. Bueno, Sí, sí. así que Dios le bendiga a ellos detrás de cámara. Y nada, la voz de Dios. Yo quiero que tú empieces porque entonces voy a empezar a contradecirte muchas cosas. Dios hoy. mío. Walter, llévame. Hoy sí te voy a decir, llévame suave. ¿Eh? Llévame suave hoy. Es que yo no puedo llevar suave una herejía. Ay, bueno. Pero si nosotros somos herejes, León, yo, Defer, ¿por qué ¿Y tú por nos qué tú invitas? quieres meter a León en esa escuelita? Porque es que León hay que meterlo ahí. Yo he escuchado cosas raras de León, varón. Ajá. Sí, pero Mira. eso no es el tema. Ok, León es dale. de lo mío. León es de Dale, lo mío. dale, dale. Siempre tú me metes al medio con León. Mira, Wester, te voy a decir lo primero. Ajá. Dios no tiene voz. Pero te lo voy a dejar de último para maltratarte, porque tú empezaste de una vez atacándome. Dios no tiene voz. Pero vamos a hablar de Dame la un voz. segundo, dame un segundo. Porque es que ahí... Dios Eso mío. yo te lo voy a desglosar al final. Te lo Que voy a Dios dejar, no- de Dios- maldad te lo voy a dejar de último. Dios no tiene voz, yo te lo voy a demostrar por la palabra. Pero vamos a hablar de la voz de Dios. Pero Dawel, tú me acabas de decir Pero, que- vamos a hablar de la voz de Dios y Dios no tiene voz. no tiene voz. Entonces vamos a ver a qué es que la Biblia le llama voz de Dios. ¿Tú tienes fundamento bíblico Yo para sí, demostrar yo eso? sí. En la paja de coco usted no lo va a encontrar. Por eso, señor, hágase su cursito de hebreo. Yo le enseño. Varón, ¿qué cursito de hebreo? No saben aprender bien inglés y van a hacer curso de hebreo. No saben decir ni- No, varón. ni hello. Varón, hay gente Pero que tú está ofendes dando a ese tu asunto. No, hay gente que
varón, no tienen ni con qué pagar un colegio y va a pagar un curso de hebreo. No, pero yo lo doy barato, eso es barato, económico, nos ponemos de acuerdo. ¿Tú lo das? Ayúdame ahí. ¿Tú lo das? Sí, le enseñamos a leer. Brother, pero es que tú no puedes mandar a la gente a hacer un curso de hebreo para entender un término bíblico. Deja a la gente tranquila con su Reina Valera, a lo que tú le has llamado paja de coco. Yo no. Te están matando por eso. Yo no le llamé paja de coco. Yo te dije, quita ese corte y tú lo dejaste. Culpa tuya. Porque No. Vamos arriba con la voz de Dios. Ok. Óyeme esto, Wester. La primera vez que se menciona la voz de Dios es en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8. ¿Por qué esto siempre, pastor, por qué este siempre es la primera vez? En hebreo, para tú interpretar, se utiliza la mención, se utiliza el orden de primera, segunda y última eso lo habla mención. en el segundo libro de la hermenéutica, Ya. todo lo primero. Ahora yo quiero, porque yo voy a empezar a contradecirte, Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios. No, pero- la voz de Dios fue quien creó todas las cosas. Entonces, ¿cómo tú dices que aparece en el capítulo 3? Entonces, en el capítulo 1, ¿qué era? ¿Un ronquido? ¿Dios roncaba o qué fue? Ajá. Lo que pasa es que la palabra verbo es el equivalente a davar en hebreo, que significa palabra. No es lo mismo la palabra, el davar, el verbo, que la voz de Dios, call de Dios, call Elohim. Entonces, pero como tú lo que lees es paja de coco, tú tienes un sancocho de eso, pero en el hebreo no es lo mismo. La voz de Dios y la palabra de Dios, el davar, el verbo, no es lo mismo, mi gente. Y se lo voy a explicar si me da el tiempo, aunque después podemos hacer uno respecto a la palabra de Dios, que eso es poderosísimo. Y yo te demuestro que la palabra de Dios tiene pie, tiene boca, tiene oído, tiene mano. Mientras que la voz de Dios es otra cosa. Ay, Dios, pero yo estoy loco. Espérate. Llévame suave. Ay, Me les voy a mudar en la cabeza y no les voy a pagar alquiler, señores. Síganme por mi canal, que Wester me lo imita, pero en el mío yo me lo voy a playar. Dale, entonces, Dios mío. explícame la voz de Dios. La voz de Dios. Dios agarra a Adán, Dios lo forma del polvo de la tierra. Afarja Adamá. No solamente fue el polvo de la tierra, porque Dios había formado. La Reina Valera dice que fue del polvo de la tierra. De la tierra. Afarja Entonces Adamá. ya, ¿qué es lo que tú vienes ahora a venir No hay ahora, más niña? cosas, Wester. Cuando tú Tú no examinas. le puedes estar añadiendo a la Biblia, No, brother. pero vamos a hacerlo por la ciencia. Por la ciencia. Es que la ciencia no comprueba la Biblia, pero la Biblia comprueba la ciencia. Eso sí, se ayudan entre una y la otra. Dale, Pero dale. suelta eso. Cuando forman al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia, Dios lo pone en un huerto llamado Edén, delicia en hebreo, Edén, delicia. En el oriente, la palabra oriente es Kedem. Y Kedem no solamente significa oriente, Kedem significa eternidad. O sea, Dios agarra al hombre y lo introduce en la eternidad, en un lugar llamado delicia. Alaba si tú puedes. Ja. O sea, tú y yo, nuestro origen, Dios mío, nuestro origen, aunque nos formaron aquí en la tierra, tú y yo tenemos una conexión con la eternidad. Ese era el plan de Dios, que el hombre conectara la tierra con el cielo. Por eso lo ponen en la eternidad, en Kedem, que se mal traduce oriente, oeste. Entonces, cuando el hombre peca, dice la Biblia, que el hombre se esconde. Y dice la Biblia, y oyeron la voz de Dios, Call Adonai, Call Yahweh, la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ruach Yom, aire del día. En realidad dice al espíritu del día. Porque el día tiene un espíritu. Viene ahora otra vez. Ahora, pero, varón, yo lo que te voy a hacer una pregunta, ministro. Tú vas rápido. ¿Por qué tú no agarras y predicas? Cristo viene. Pues yo predico que todo Cristo eso. que Cristo va a salvar tu alma. Ustedes queriendo decir que tan profundo, te va a terminar jugándote. Ya dije que el día tiene un espíritu. ¿Ahora es un demonio? No. ¿De dónde tú sacas que el día tiene un espíritu? Te lo voy a demostrar, mira. Todo lo que Dios crea, Dios le asigna un espíritu. Por eso hay una fuerza energética espiritual que hace funcionar todas las cosas. Incluso los árboles tienen un espíritu. Y ese espíritu es el que hace que los frutos maduren. A través de las raíces, el espíritu hace que los árboles absorban los nutrientes necesarios. Pero es un espíritu que le da la fuerza, la energía. Mira, por ejemplo. Tú tienes un celular. ¿Alguna vez tu celular se te ha descargado? ¿Se te descarga el celular? ¿Alguna vez esas cámaras se te han descargado? No. Ni el celular ni las cámaras se descargan. ¿Por qué? Lo que se le descargan es la batería. Entonces, todo lo que existe tiene una batería llamado espíritu. Cuando ese espíritu se le sale, los árboles se mueren.
Por eso tú vas a notar que un día, presta atención, Wester, yo voy a bendecir a alguien ahí en las redes. Tú vas a notar que un día se te parece a otro, pero ven acá, hoy se parece sábado, pero es domingo. Hoy se parece miércoles, pero es lunes. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay una interacción de espíritu con ese día y con tu espíritu. Es posible que tu espíritu esté siendo hoy miércoles influenciado por el espíritu del lunes y tú sientas que hoy miércoles es lunes, mientras que yo no sienta eso, porque yo no estoy siendo influenciado por el espíritu del lunes. ¿Y por qué pasa eso? Eso es terrible. Se cree también que en eso juega función las estaciones, los astros. Recuerda que en los astros también hay espíritus. Ahora tú eres Walter Mercado. Ahora viene a hablar de los astros, tú para acá. Dios mío, oye, ¿para dónde me metiste tú? ¿Para dónde? Está bien, continúa. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba al aire del día en el huerto. La Reina de Valera te hace entender, la paja de coco les hace entender a ustedes que ellos están oyendo a Dios que estaba en el huerto. No. Ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba. O sea, la voz de Dios se estaba paseando en el huerto. La voz de Dios tiene pie, la voz de Dios tiene ojo y está paseándose en el huerto. No era Dios. Porque Dios mío. Si yo te hablo del atzmut de Dios, que es la esencia inmanifestable, que nadie lo ha visto jamás, ni siquiera ángeles tienen acceso. Sí, no puede. Entonces, ya. ¿cómo es que Adán dice que tuvo acceso? A Dios que se paseaba. No, es que no era Dios que se paseaba, era a la voz de Dios que se paseaba. Una agencia angelical que hace el papel de voz de Dios. Pero tú te... Yo te voy a demostrar ahora quién es esa agencia. Entonces, ¿qué dicen ellos? Escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Qué lo hizo esconder? El pecado. ¿Qué hacía Dios ahí? Dios fue a un punto específico porque se supone que Adán tenía que estar ahí para hablar con Dios, porque dice la Biblia que cuando Dios forma a Adán lo pone en el huerto para que lo guardara, shomer, y lo labrara. Y la palabra labrar en hebreo que se usa aquí es la palabra abodaj, y la palabra abodaj significa culto. O sea, la función porque para trabajo hay dos tipos de palabras. Está amal, que es un trabajo forzoso, un trabajo que se sube, un trabajo difícil. Pero la palabra que Dios usó ahí es la palabra abodaj. Y la palabra abodaj es hacer un culto. Ahora te voy a explicar para que te agarre y te caiga para atrás como condorito. La función de Adán era adorar a Dios en el huerto. Y conforme a la adoración de Adán, el huerto iba a prosperar y lo iba a bendecir a él. En pocas palabras, Adán, ¿tú tienes hambre? Sí. Bueno, Jehová, mira, yo me quiero comer un aguacate. ¿Sabes lo que hacía Adán? Adoraba a Dios y la mata, maduraba un aguacate y se lo entregaba en su mano. Pero ¿y tú estabas ahí? Porque tú estás hablando que tú estabas ahí. Hermano, es que lo que pasa es que la palabra Edén, en arameo, no se llama jardín del Edén. El arameo era el idioma primordial de los hebreos. Dame un segundo. El universal era el idioma acadio. Ahora, en el Nuevo Testamento entró el arameo en los tiempos de Jesús. No. Acuérdate que Abraham viene de Aram, de la tierra de Aram. Y ellos desarrollaron, recuérdate que en la Torre de Babel se dispersaron, fueron donde surgieron los idiomas, de ahí surge el arameo, Abraham se desconecta de ahí, entonces comienza a surgir el idioma hebreo, pero es otra historia. Pero sí, no te quiero decir que el primero no haya sido eso. Arqueológicamente se demuestra que sí, incluso muchas de los avances matemáticos, científicos que hoy no... Pero por eso es que Yuhei Bajei fue en acadio que se lo dijo, no fue en hebreo. Aguanta eso, no te metas ahí. Lo que pasa es que Yuhei para los acadios era un demonio. Dios mío, ¿cómo así? Que lío, no, pero vamos a tumbar eso, vamos con la voz de Dios, porque después preparamos esto. Tú me estás sacando, tú no me dejas fluir. Oye, pero qué problema con este hombre, hermano. Cuando tú puedes investigar mucho, óyeme, los ateos te van a decir, es que Jehová era un demonio, pero no para los hebreos. Ellos buscan etimológicamente el origen de esa palabra y deducen que etimológicamente viene de un demonio, pero no para el hebreo. Ya. Entonces es una discusión demasiado amplia meterse ahí. No estoy diciendo que Jehová es un demonio, el que tú y yo le servimos, para nada. Es la palabra etimológicamente hablando. ¿Le llegaste? Pero arregla eso. Si no, por eso se lo aclaré.
Jehová es el Dios al que usted y yo le servimos. Yuhebajel, el impronunciable, lo que se traduce Jehová. Ese es el nombre indecible que nadie se lo sabe. Al Dios al que usted y yo le servimos es el que nos está bendiciendo, que nos sostiene de pie. Él no es un demonio, aunque la ciencia y todo lo que exista quiera decir que es un demonio, que viene que se le asignó ese nombre a un demonio. Él no es un demonio. Voy ahora contigo. Oye la pregunta. Agárrate para que no te caigas. Te iba a decir, aguántate, porque tú me dijiste que cómo yo sé eso y para que tú me hagas la pregunta. En arameo la palabra no dice que Dios lo puso en un huerto en el Edén. La palabra que se traduce es el huerto del tiempo, porque en ese lugar no existía el tiempo. ¿Por qué tú crees que Dios le dice, mira, señoría sobre los peces del mar, ¿y cómo lo iba a hacer en un espacio? No, es que desde el lugar donde estaba, él tenía acceso a todo el espacio, a todo el tiempo. Por eso no era necesario darle 5 minutos para que un aguacate madure. Alaba a Dios si tú quieres. Yo entiendo esa parte. Ya que se está hablando de voz de Dios, Ajá. tengo esta pregunta para ti, brother. Todo el que predica en el momento de la administración dice, Dios me dice, escucho la voz de Dios. ¿Es audible? ¿Es en el corazón? ¿O es un sentir? ¿Cómo es la voz de Dios? Sí, la voz de Dios se puede manifestar de toda la forma que tú dijiste. ¿Cómo tú la has escuchado mayormente? Yo la he escuchado audible y la he escuchado en el corazón. Audible, audible, audible. No es que diga que sí. Más o menos, tú me puedes por lo menos dar una explicación de cómo es la voz de Dios. Ese es el problema de la voz de Dios, que no se puede explicar. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché la voz de Dios, que fue cuando Dios me llamó, fue en sueños. Y la voz de Dios era como un trueno, pero era dulce como la voz de mi madre. Dulce, dulce, es inexplicable. La experiencia espiritual. ¿Sabe por qué? Mira, el judío te dice que no se puede explicar con palabras materiales las esencias espirituales. La palabra de nosotros se quedan cortas para darle una explicación a las cosas de Dios. Otra vez la escuché despierto, me estaba vistiendo para ir a la iglesia. Y escuché esa voz, mi esposa estaba al lado mío, que me dijo, Dawel, ponte el polocher azul que te voy a llamar por el color del polocher. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, ¿tú escuchaste eso? Y dice ella, Dawel, tú te estás volviendo loco, yo no escuché a nadie. Porque la voz de Dios no es, como te voy a explicar, no es material. Lo material no se puede controlar a menos que sea una fuerza espiritual quien lo controle. Sin embargo, lo espiritual sí. Algo espiritual puede afectarte a ti y hacer que a mí no me afecte, aún tú y yo estando juntos. Una voz espiritual tú la puedes escuchar y que yo no la escuche aún estando juntos, porque la voz espiritual no, es controlable a diferencia de la voz material. Entonces, muchas veces tú vas a ver en la Biblia, tú vas a pensar que era que Dios le estaba hablando audible, pero fue en el corazón. Y muchas veces fue audible, se manifiesta en las 3 formas en que tú me dijiste. Yo dudo mucho que hayan... Bueno. Sí, ahora sí te voy a decir, la Biblia dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Hay mucha gente que piensan que escuchó a Dios, muchos profetas que piensan que escuchó a Dios y fue de su propia concupiscencia, fue de su corazón que ministraron. ¿Cómo saber si fue Dios quien le habló? Bueno, es inefable lo que Dios habló. Bueno, Dios no... Ok. Es que explícalo otra vez el asunto de que tú dices que Dios no tiene voz. Vamos a seguir. Óyeme, cuando Dios se manifiesta en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, versículo 18 en adelante, yo no sé si a ti te gustaría escuchar la voz de Dios, pero cuando tú lees la Biblia, tú notas que el pueblo de Israel le dice a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros y que no hable Dios. Porque la voz de Dios provoca estruendo ante el pecado, ¿no es? No, era más poderoso todavía. Eso lo hace la voz de Dios. Pero era más poderoso todavía. Ajá. Oye, los judíos te enseñan que cuando la Biblia te menciona algo, cuando la Torah te menciona algo, no es simplemente porque vaya a pasar. Es que cuando tú lees el contexto, puede ser que esté aconteciendo. Entonces, cuando el pueblo de Dios se reúne ante la montaña que está humeando, que tiene candela, que tiene fuego, y escuchan la voz de Dios, lo que está pasando según el Midrash es que cada vez que Dios habla, el alma de la persona se salía y los ángeles iban, la tomaban y la introducían en el cuerpo de la gente. Y la gente experimentaba la muerte y la gente decía, óyeme Moisés, que no hable Dios con nosotros porque estamos muriendo. Así es que dice en el hebreo. Estamos muriendo cuando escuchamos la voz de Dios. Y los ángeles agarraban las almas, la Neshama, y lo introducían de nuevo en el cuerpo. Porque la voz de Dios los mataba, la voz de Dios los sacaba. Entonces, por eso es que yo no entiendo cómo es que hay gente que en su condición pecaminosa cada rato están escuchando la voz de Dios. Y que Dios le muestre el pecado ajeno, pero no le muestra el pecado de ellos mismos. ¡Ay, mi madre! Y que Dios me habló y siguen en la misma condición pecaminosa. Y que Dios me habló y siguen practicando la misma mala maña, la misma mala costumbre. Era como tú me decías, Dawel, pero es que cada vez que alguien escuchó la voz de Dios, algo pasó, algo cambió. Claro.
donde se manifiesta la voz de Dios, no hay forma de que lo espiritual venga a la parte visible y la parte visible quede de la misma manera. Inafectada. Es que no hay problema, porque es que desde el parámetro espiritual estamos hablando de una cuarta dimensión a una tercera dimensión que el mundo físico. Por eso es que cuando tú vas a Nueva York, yo por ejemplo, yo estuve en Phoenix, Arizona, y allá vi por primera vez de estos vehículos autónomos. Unos vehículos en la que... Yo te vi, sí, que el vehículo manejando solo. No es ese. Yo vi una jipeta con un asunto como un radar y como 60 cámaras que conducía sin nadie adentro. Wow, Dios mío. Sin nadie manejando, manejando y se paraba, brother, en los semáforos. Cuando cambiaba se iba. Dios mío. O sea, desde mi tercera dimensión, eso para mí era cuarta dimensión. Si eso lo traen a Dominicana, sale en todas las redes. Wow. ¿Me entiendes? Quizás Tremendo. aquí haya, pero allá no vi uno, varios en la calle. Y tenía que ver, no sé si es con el asunto de Google, de los Google Maps, pero ahí adentro no había un tripulante. Wow, sí, porque yo vi que tú te montaste en uno y se iba manejando No, solo. eso lo hacen hasta los 2015 aquí. Dios mío, eso hay aquí. Aquí hay, los Cadillac eso lo hacen. Pero yo vi una jipeta, varón, sin nadie adentro, manejar, dar la vuelta en una avenida. Dios mío. El guía moverse solo. Varón, para mí eso era nuevo. Dígame campesino, eso era nuevo para mí. Por ¿Y si ende, eso es material, qué será en lo espiritual? Güey? entonces, cuando lo espiritual interrumpe el mundo físico, no hay forma. Es por eso que en tu mundo físico tú tienes un límite mediante al crono. Pero cuando el kairos o el ayón, que es un tiempo dentro de tu tiempo, pero fuera del tiempo, las cosas que tú estás viviendo durante 20 años, en 15 segundos Dios las puede limpiar. Pregúntaselo a José, 13 años sufriendo y en menos de 24 horas le da un sueño y ya él es segundo. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que pasa, no podemos limitar por lo material las cosas espirituales. Muchas veces nuestras mentes, al ser material, se bloquea cuando te están hablando de algo espiritual porque no lo comprende. Por eso tú ves que mucha gente te va a criticar y te va a poner malos comentarios. Te digo algo, mira, y voy a decir esto, disculpa que te interrumpa. No todo el mundo, mira, el 85% de los evangélicos no están preparados para escuchar la voz de Dios o para tener una experiencia sobrenatural o espiritual, porque para mí lo natural de Dios es lo sobrenatural del ser humano. Lo que era natural para Adán, para esta fecha es sobrenatural, porque para mí es natural tú hacer el milagro, es natural que la naturaleza a ti te obedezca. Porque hay una dimensión espiritual en la que cuando tú te conectas con Dios, la naturaleza tiene que obedecerte. Amén. En esa dimensión operó Moisés a tal grado que la naturaleza fue capaz de separar el mar en 2 pedazos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Jesús entró a esa dimensión, él tuvo que ponerle bozar a los vientos. Sin embargo, cuando José llegó a esa dimensión, paró la luna. Pero entonces, cuando Elías llegó a esa dimensión, también detuvo la nube. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy en día, como no vemos eso, cuando nos hablan de eso, no lo creemos. No, ¿por qué no lo creen? Porque es que cuando hay demasiado, cuando todos están acostumbrados a ver inventos y engaños, ya tu cerebro está acostumbrado a pensar de que ahí hay un truco. Eso es verdad, sí. Tú no ves que el 90% de las cosas que hacen en las redes nadie lo cree. Sí. De que tú prendes un bombillo con un limón, posiblemente pase. Sí, porque hasta científicamente se pueden hacer ciertas cosas, pero no se le puede asignar a lo sobrenatural cuando es algo natural. Entonces sí. Mira, una de las cosas que está haciendo mucho daño, estos falsos milagros que se están inventando. Pon la mano así y te la voy a poner más larga. Señores, Dios no hacía milagros para exhibicionismo. Pero ¿por qué tú Era por necesidad. ¿Por qué tú crees que la gente no está creyendo en milagros? Mira, te voy a dar un testimonio. Mira, a mi casa fue hace como 2 años y pico, casi 3 años, una persona que le traía, que era quien anotaba a los enfermos en un lado de la 27 para llevárselo a un profeta de África. No voy a mencionar nombres. Ya tú sabes cuál es. Ajá. Y dice él que él se descarrió. ¿Por qué se descarrió? Yo sé que esto mucha gente le va a chocar, pero fue verdad. Pero es que la verdad, y nosotros tenemos que abrir los ojos a la verdad. Y él fue y llevó a los enfermos. Sí. Y él dice que los enfermos que estaban enfermos lo pusieron en una carpa allá. Y de repente aparecieron unos enfermos que él nunca lo vio, que no se anotaron. Y esos enfermos salían corriendo, pero los que estaban tú y yo nunca salieron corriendo. Y él dijo, si hubiese sido verdad, lo que tiene era que pararse en la entrada, pasen todos los enfermos ya. Entonces él llegó a la conclusión de que eran actores haciéndose pasar por enfermos para darle una popularidad al líder, el cual, porque estamos viviendo en una época que el exceso de admiración te convierte en un ídolo, en un idólatra. ¿Y sabe por qué te lo creo? Porque una persona que se congregaba en mi iglesia, o sea, duró un tiempo visitándonos, que trabajó directamente con esos equipos de personas que organizaban y todo, tiene un niño especial,
y no se lo quisieron aceptar en la lista porque sabían que no le iban a poder hacer nada. Y ella misma lo testificó. Eso para mí fue un fraude, eso la golpeó. Exacto, La entonces, golpeó. por eso es, mira, yo, bueno, voy a revelar algo y otra aquí. cosa, Wester, también, que hay que prestarle mucha atención. Yo oré por ti, te puse la mano, ven, testifica que Dios te sanó. No, vaya al médico y tráigame un certificado. Exacto. Entonces tú vienes, graba eso, lo sube a las redes, Dios te sanó, pero al rato la mujer se murió del mismo cáncer. No, Exacto. lo que pasa fue que no creyó. Las mismas personas con el batón son las que pasan en todos los mismos eventos. ¿Tú me entiendes? Entonces, no es que nosotros queramos nosotros boicotear los, entre comillas, milagros de las personas. No queremos eso. No, amén, nunca. Pero Dios nos libre. el problema es que cuando lo falso está más viral que lo tangible, uno suele ya pensar que hasta lo que es tangible, uno lo pone en duda. La maldad cuando se multiplica, el amor de muchos se enfría. Entonces no quisiéramos eso. Queremos que si Dios lo usa a usted en una área, gloria a Dios. Amén, excelente. Gloria a Dios por Y eso. que siga usando más gente. Y que Dios te siga usando. Pero yo conozco un muchacho en Quitasueño ahí mismo que se llama Fernando, está así con los pies doblados. Yo no he visto el primer profeta que Dios le haya revelado el nombre y el apellido de él y la dirección. Ellos nada más revelan la cédula que encuentran en Facebook. En Facebook. O sea, los nombres, a alguien que lo hacía. las personas que están vinculadas a ti, como le pasó a un profeta que entró a un Facebook, parece, y vio una persona que estaba vinculada con el otro, y la persona lo que tenía un Facebook falso con otro nombre, y fue, tú te llamas fulano de tal. Ay. Dios mío, eso es lo que estamos viviendo. Entonces la persona bueno, fue que lo vio en Facebook, porque yo me llamo así en Facebook, pero mi verdadero nombre es así. Entonces eso es que Dios no hace un milagro para exhibir ni para impresionar a nadie. Exacto. Era para solucionar un problema. Y si yo decirte tu nombre no te soluciona un problema, ¿para qué Dios va a usar eso? Ahora yo te voy a decir algo que tú te vas a quedar turbado. Tú sabías, Pastor Dowell, que, escúchame que usted sabía. No, tú sabes que estamos en confianza, Sí, hermano mío. usted sabía que hay cosas en la brujería que lo pueden hacer, pero no lo hacen públicamente, porque todavía el diablo cuando le da una legalidad espiritual a un brujo, no es para que el brujo divierta a nadie, ni para exhibirse. O sea, el mundo de las tinieblas tiene un orden. Tiene más orden. Dios mío. Todavía. Oye, ¿dónde estamos Tiene metidos? más orden. Para que tú Brother, yo vi en Haití, en Otuzino, debajo del puente, 23 de junio, 24 de junio, 22 de junio, en las fiestas patronales de San Juan Bautista, gente poniendo una varilla al rojo, y pasársela en la lengua. Wow, Dios mío. ¿Pero por qué? Era un rito que se estaba haciendo en el momento. No era que esa gente salían y que mira que yo no me quemo, porque no es para divertir. Los verdaderos brujos no son los que salen en las redes haciendo promoción y dejando su número. Hay brujos en Haití que para tú verlo tú tienes que coger una lancha y correr mal adentro 3 horas, 4 horas, metido en una isla que le llaman l'Île de la Tortue, que es la isla de la tortuga, Bassin Bleu, pero el Alcae se conoce como el lugar que es más peligroso, pero realmente hay lugares más peligrosos. Lo que pasa es que tú crías fama y te acuestas a dormir. Si tú vas y dices, ¿cuál es el lugar más peligroso de Dominicana? La 42. Porque eso fue lo que se vendió, porque la 42 es una zona comercial, tanto en lo urbano como en lo cristiano. Tú el cristiano que quiere recaudar fondos dice, vamos a llevar comida a la 42, cuando en su iglesia el diablo se está llevando unas hermanitas. ¿Tú me entiendes? Porque el plan es comercializar el ministerio y la fundación. Es el problema que tenemos hoy en día, el desequilibrio dentro de las iglesias. Entonces, por eso es que estamos trayendo este tipo de mensajes, llamando a la gente a crear conciencia, abrir los ojos. Ya no estamos en el tiempo del emocionalismo, aunque necesitamos emocionarnos, pero tener un equilibrio entre verdad y emoción, ser gente cabales, ser gente sobrio. A eso es que Dios nos llama. Exacto. Mira, es bueno e importante tema de la voz de Dios. Sí, no, tengo unos misterios poderosos, porque comenzando, yo no te he desatado los buenos. Mira, ¿sabes por qué es bueno? Porque, bueno, lo que pasa es que tú le estás explicando desde esa perspectiva original y judía, pero todo lo que leemos la Biblia, cuando escuchamos de la voz de Dios, creemos, tú sabes que cuando te hablan de Dios, sí. bueno, tú te pintas una imagen de un ser que está es que sentado. tu umbral derecho del cerebro dibuja todo lo que exacto. Un gato verde. Tú nunca automáticamente lo proyectas ya. Lo proyecta en la mente. ¿Cómo será un gato verde? Sí, no, ya tú lo ves verdecito. Un gato marrón, un gato azul. Entonces, cuando te dicen Dios,
Es por eso que la palabra Satán ha tenido una tan mala interpretación que algo que es un adjetivo, un título, se ha convertido en un personaje. Sí, lo han puesto sobrenatural, alguien con cacho, alguien espantoso. Todavía el tipo... Vamos a hacer algo de eso un día de esto. Fuera verdad. O sea, yo sé lo que es el concepto. Sí, ese sí, tipo. sí. Yo he visto personas testificando. A mí se me apareció el diablo. Es mentira. Un espíritu el engañador. diablo nunca se te ha aparecido. Un espíritu porque engañador. ese tipo no se le muestra a nadie. Ese tipo tiene agentes también que hacen trabajo por él. Ya. Al igual que Dios. Este hombre está en otra dimensión, señores. Sí. Nos lo estamos Lo que rescatando pasa para la es- doctrina enferma. Se va de la sana. No, él no se va de la sana. Él se- varón, ¿cómo Ay, así? ay, No pues, digo una está vaina bien. así. Vamos a seguir con la voz de Dios, Wester. Oye, Que esto. cogen ese corte, muchachos. Ahorita anda el Gordy haciendo maldad. Dale, dale. Oye esto. Éxodo 20, verso 18. Te voy a demostrar que cuando alguien escuchaba la voz de Dios, algunos, no todos, la voz de Dios lo catapultaba y lo elevaba a nivel de ángeles. ¿Cómo así? La voz de Dios no dejaba en el mismo nivel al que lo escuchaba. La voz de Dios en su mayoría los elevaba a nivel de ángeles. ¿Cómo tú me lo compruebas? Éxodo 20, verso 18. Dice la Reina de Valera, la tuya, la paja de coco. Y todo el mundo observaba los truendos, jacolot en hebreo, los relámpagos, japilín, y el sonido de la trompeta, kol ashofar en hebreo. En hebreo dice, bekol haab roim, y todo el pueblo veía, número 1, los ciegos comenzaron a ver. La voz de Dios sanaba la vista de los ciegos. Todo el pueblo veía, kol haab roim en hebreo. Alaba. Todo el pueblo veía, número 1, oye esto, el relámpago, japilín. ¿Tú has visto un relámpago? Que es como en forma de un rayo, una luz resplandeciente que sale de repente. ¿Verdad? Se ve con los ojos. Y dice, y todo el mundo veía los truenos. ¿Tú has visto un trueno? ¿Tú has escuchado un trueno? El trueno tú no lo puedes ver. Ahora, ¿cómo ellos lo veían en esa dimensión? ¿Cómo lo veo? Y todo el mundo y todo el mundo veía, dice la Reina de Valera, observaba, que en realidad es Roim, veían, el sonido de la trompeta, kol ashofar, la voz del cuerno. ¿Tú has escuchado, tú has visto la voz de algo? ¿Tú has visto el sonido de algo? No se puede ver, No. se escucha. Sin embargo, en esa dimensión, como ellos fueron elevados a nivel ángeles, podían ver lo que en esta dimensión no se puede ver. Lo que en esta dimensión solamente se escucha, en el nivel ángel tú lo puedes ver. Dios mío. A ese nivel llevó la voz de Dios a todo el pueblo de Israel y a los gentiles que estaban ahí. Alaba a Dios si tú puedes. O sea, lo que te estoy diciendo es que cuando tú escuchas la voz de Dios, tú no sigues siendo el mismo carnal y teniendo la misma visión de carne. Tú empiezas a ver, a observar más allá de lo visible. Tú lo empiezas a hacer juicio conforme a lo que tú ves. Tú dejas que la voz de Dios acomode la realidad espiritual a tu realidad. Wow. Por eso tú y yo ya no juzgamos como juzgábamos antes. Por eso tú y yo preferimos callar cuando alguien está hablando cosas que tú sabes que no están bien y esperar el tiempo de Dios para aclararla. No salimos a la ligera a condenar a nadie. Porque una vez escuchamos la voz de Dios, ya sea en el corazón, ya sea audible de cualquier forma, la voz de Dios nos hizo volver en teshuvá, en arrepentimiento. Y hoy la voz de Dios nos modificó, nos cambió y empezamos a ver, a pensar, a actuar de manera espiritual. Ahora bien, vamos ahora. Tú estás hablando ya de la voz de Dios, como usted quiera poner la voz de Dios. Y no, lo lindo es lo que dice Salmo 29, verso 9. ¿Qué dice? La paja de coco tuya. La paja de coco tuya, dice en ese salmo. La Reina de Valera, la de nosotros, porque es mía también. Porque ya te estoy viendo, güey, tú me estás mirando raro, güey. Por eso traje los guachimanes míos ahí. Si tú te me empantas, güey. Si tú te me empantas, güey. Nos vamos a descarriar. La paja de coco dice, Salmo 29, verso 9. Voz de Jehová que desgarra las encinas. La peor traducción que puede existir de un verso. La peor traducción que puede existir de un verso es Salmo 29, verso 9. En la paja de coco, Reina de Valera, que dice,
Voz de Jehová que desgaja las encinas. ¿Sabe cómo dice en el hebreo, en su idioma original? Kol Adonai Yeholel Eyalot. Voz de Jehová que hace parir a las siervas, a los animales, los siervos, las siervas hembras, sin estar embarazadas, la voz de Dios las hacía parir. Y yo le vengo a decir a alguien que tú no estás estéril. Vengo a decirle a alguien que la gente te profetizó, la gente no cree en ti, la gente ha visto en ti fracaso, ruina, pero la voz de Dios te va a preñar, la voz de Dios te va a hacer parir, tú vas a prosperar, tú vas a avanzar. Le estoy diciendo a alguien, hoy la voz de Dios va a preñar a alguien y la va a hacer parir antes de tiempo. ¿Y cómo una gente sale embarazada? ¿Con qué esperma? ¿Quién era que le empreñaba? ¿La voz de Dios? La voz de Dios. Y no era la persona, eran a las siervas. Esos son de la familia de los chivos. Las siervas, los venados y cosas así. Esos animales hembras, cuando escuchaban la voz de Dios, dice el Midrash de Rabá, por eso es que se escribe ese salmo, Kol Adonai Yeholel Eyalot, que se mal tradujo, voz de Dios que desgarra las encinas. Kol Adonai Yeholel Eyalot no significa eso. Voz de Dios que hace parir a la sierva. Entonces, como los judíos tienen la Torah Sheve al Pej, las costumbres, las interpretaciones, las cosas que ellos solo vivieron, el que lo vivió, que lo fue pasando de boca en boca, lo dijo. Las siervas ahí en el desierto parían sin estar preñadas. ¿Cómo una persona puede tener una relación con la voz de Dios directamente? ¿Cómo puede escuchar la voz de Dios? ¿Cuáles son las características para escuchar la voz de Dios? Mira, yo no te puedo decir a ti, tú tienes que hacer tal cosa para escuchar la voz de Dios. Porque, por ejemplo, cuando yo escuché la voz de Dios, que la escuché audible con mi esposa, yo lo que me estaba era preparando para irme a la iglesia. Yo no provoqué la voz de Dios. Porque hemos vendido una manipulación. Haz tal cosa para que Dios te bendiga. Haz esto. No, yo entiendo que lo que tú tienes que hacer es vivir una vida de santidad, una vida para Dios y que Dios haga su voluntad en ti. Yo no vengo a venderte trucos mágicos para tú manipular la voluntad de Dios y para que Dios haga lo que tú quieras, porque Dios no es manipulable. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Así que suelta eso, no, que venga, pacte, siembre 50,000, que Dios lo va a bendecir. ¿Por qué no lo siembran ellos? Cállate. ¿Por qué no lo siembran ellos, esos apóstoles ladrones? Cállate. Que están estafando a los inocentes, Cállate. a los indoctos. Eso hay que renunciarlo. Siembre 5,000, que Dios te va a dar 50, siémbralo tú, porque para ti. Es a ti que te lo están sembrando. Siempre si usted siente de su corazón hacerlo, Bueno, no por manipular, que me la cierren, yo no ando detrás de dinero ni de puerta. Dios me bendice. Pero la verdad hay que decirla, tenemos a un pueblo engañado. Estos movimientos apostólicos raros que están subiendo. Exprimiendo a los inocentes. Si la Biblia dice que habrán 12 sillas para los 12 apóstoles, ¿dónde se van a sentar los de ahora? ¿En una lata de sal? ¡Me voy! ¡Ya! No, pero sí. ¿Dónde lo vas? Bueno, te pasaste. Es verdad. Te pasaste. En una lata de aceite de crisol. Yo no voy a anunciar. Sí, porque la Biblia dice y mira que yo me quería lanzar para apóstol. Es que el apostolado Señores, es sinónimo de levanta 3 iglesias, cobertura fulano. Entonces tú ves gente que falta entendimiento buscando cobertura de personas con historiales desgraciados. Escuchen esto. Y con historiales que no son de buen ejemplo. Y son apóstoles. Ahora hay apóstolas. Pero el diablo se está llevando el diablo porque tú una vaina. Esto está feo. Varón, y tú sabes lo que tú decides. Y nosotros tenemos que traer la verdad, güey. Apóstola. Ahorita van a poner que. Ahorita tú vas a ver uno que Dios se le apareció una ángela. Tú vas a ver. A ver cosas. Una ángela ñata, tú vas a ver. Una ángela ñata ahora. Varón, llévate de mí. ¿Qué pasó con el ángel ñato? ¿Lo habrán operado? Porque... Pues imagínate, no es lo mismo aguantar presión, varón, porque Dios imagínate. Él tiene 72 ángeles, el cielo se quedó vacío, él tiene 72. Todos están con él. Y uno de ellos bebe masita con jugo y refresco, según él. Ahora en vez de llamar al Espíritu Santo, él llama a Sebastián. Dios santo. Oye, ¿cómo se llama el ángel? Sebastián. Dios mío, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, para tú escuchar la voz de Dios, no hay que poner condición ni pantetizar. No, eso tiene que ser la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Que Ahora Dios se la coja contigo. Viene mi consejo. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Ábrela. Lo primero es que la Biblia dice que... Esa es la profecía inefable. Ok, acuérdate que todo requiere fe lo primero. Amén. Segundo, tienes que tener la madurez. Porque si tú eres capaz de idolatrar a un predicador, el día que tú escuches la voz de Dios, tú vas a inventarte 2 sillas para que un Dios que no cabe en el cielo de los cielos, tú lo vas a venir a sentármelo en una silla.
Por eso es que lo que pasa es que la palabra silla aparece en el parámetro de los sentidos para uno poder tener una idea de grandeza. Dios mío. Porque una silla tiene dos brazos y como Dios no lo abraza a nadie, porque Él va desde la eternidad hasta la eternidad. Él es la A y la Z, alfa y omega. Tú le sales corriendo a Dios de la A y Él te espera en la Z sentado. O sea, no hay forma, no existe algo que lo abrace. Por eso es que cuando Aristóteles dijo que si las cosas fueron causadas, ¿quién fue que causó la cosa? Alaba. Si las cosas fueron provocadas, ¿quién fue que provocó al que provocó Y el la mismo cosa? Aristóteles dice, es que tú meter a Dios en la mente de un hombre es como vaciar el océano en un vaso. O sea, no hay forma, No hay forma, señores. Mire, Entonces, estamos muy limitados. Muy limitados, no podemos limitar a Dios. Entonces, últimas palabras para esas personas que escuchan una voz de Dios que no es y otros que nunca la han escuchado y quieren escuchar la voz de Mire, Dios. lo primero es que la voz de Dios, cuando tú la escuchas, la voz de Dios te inspira confianza, te inspira paz. La voz de Dios no te va a guiar por un camino de error, por un camino de pecado. La voz de Dios es para direccionarte hacia un camino de bendición. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarla a la hora de decir, yo escuché la voz de Dios o yo sentí tal cosa. Porque el corazón, repito, es engañoso. Es que una persona inmadura no puede... Varón, ¿cómo tú me ves a mí que alguien se para en el púlpito y diga, yo escuché la voz de Dios y me dijo que va a matar al pastor por pecador? ¿Me está entendiendo? Pero Dios mío, la tierra como que no se abre y se traga ese tipo con tu micrófono así, y el diablo se lo lleva. Dios mío. Porque una gente... Es que la misericordia de Dios. Brother, grande. ¿y cómo tú vas a decir? Escucho que el Espíritu Santo me dice que va por otra gente aquí por ti, pero a quien le están profetizando un tipo que se congrega una vez al mes. Óyeme eso. O sea, palabras de Dios Cristiano que generan Wi-Fi. rebeldías. Dios mío. O sea, yo no puedo decir que bajo una voz de Dios alimentarle el ego a un miembro malcriado. ¿Pero cómo tú le vas a saltar a un miembro de que Dios va por tras su pastor? Pero venga, acá, ¿por qué se está volviendo loco? Cualquier cosa, si usted sintió que es de verdad, vaya donde su pastor, siéntese, pastor, mire, yo creo que escucha. Pero señores, la verdad que estamos haciendo mucho daño con Es que esta boca. todavía Dios te da una palabra para un miembro de una iglesia. Va a depender. Por ejemplo, yo le decía a alguien, el día que a ti Dios te dé una palabra matrimonial para un miembro de una iglesia, primero acércate a su pastor. Amén, excelente. Porque fácilmente ese problema que Dios Ya el pastor posiblemente lo está te reveló, sí. lo maneja el pastor. pastor lo Entonces la está persona va a manejando. pensar que fue que el pastor te sopló. Eso es problemático. Entonces Dios tiene un orden. Dios no te va a dar una palabra para llevarte a confusión. Exacto. No. Llévamelo ante el pastor, Dios me reveló esto de fulano. Yo ¿Qué concuerdo usted contigo cree? un 100%. ¿Qué usted cree? Se lo decimos. Ah, bueno, como él nunca me ha hablado de eso, vaya y dígaselo. Excelente. ¿Me entiendes? Y Esa así la- tú no pones al pastor en una tela de indiscrepancia. Y de duda, sí. Y de sí, duda. Sí. Pero bueno, yo estoy dando como mucha cátedra hoy. No, hoy tú te soltaste. Hoy me solté. Dios mío. Hoy me Ya solté. para terminar, porque la gente está desesperada, Dale. que yo dije al principio que Dios no tiene voz y Dios no tiene voz. Aquí hay problema entonces. ¿Por qué? Pastor, ¿y qué fue lo que pasó cada vez que yo escuchaba la voz de Dios? Y esos mismos personajes que usted acaba de decir que escucharon la voz de Dios. Primera de Tesalónica, capítulo 4, dice que el mismo Señor vendrá con voz de trompeta, voz de arcángel. O sea, lo que jugaba la voz de Dios, lo que ejerce el papel de la voz de Dios es un arcángel que Dios asigna. Recuérdate que el mundo espiritual es un mundo de sensaciones, es un mundo de fuerzas en potencia. La voz que tú y yo tenemos es material, es tan material que tú la puedes grabar en un equipo y transmitirlo por otro. La voz de Dios nadie la puede grabar. Se han cansado de tratar de grabar demonios y escuchar cosas, no se puede, a menos que ellos bajen la vibración, la densidad de su voz. Un espíritu es tan veloz que se mueve más peor que lo que... Más rápido que la luz del sol, por ende tú y yo no podemos verlo. Exacto. Tendrían que reducir su velocidad para verlo, porque Cristo dijo, donde hayan dos o más reunidos en su nombre, yo no lo estoy viendo, pero Él está aquí. Porque Él se está moviendo a una velocidad más alta que la que nosotros Fuera podemos así. captar. La velocidad de este plano versus la velocidad de aquel plano. Alaba, ¿tú me estás entendiendo? Porque este plano tiene un límite por el tiempo. Amén, amén. El mundo espiritual no. Tú voceas en el mundo espiritual y se escucha a 100,000 kilómetros. E incluso en el mundo espiritual, yo no sé si tú has tenido sueños que tú no abres la boca y alguien está al lado tuyo, te está hablando y tampoco abre la boca y tú escuchas todo. Porque es un mundo de sensaciones, así es en el mundo espiritual. Entonces Dios no tiene que decirle a un ángel con su boca abierta, ángel, a tal cosa. Por eso los judíos, cuando escucharon la voz de Dios en Éxodo capítulo 20, dijeron, Moisés, nosotros haremos y oiremos. Primero tú oyes y después haces, pero yo lo hice en contrario. Haremos y oiremos. Debieron decir, oiremos y haremos. Porque eso es una capacidad que tienen los ángeles. Los ángeles primero hacen y después oyen a Dios.
¿Cómo así? Porque la voluntad, pero tú porque estás medio loco, varón. el mundo espiritual es un mundo de voluntades. Yo tengo una voluntad primero de comer. Yo tengo una voluntad primero de expresarte que yo te amo porque tú eres bonito. Viene a arreglarlo. Primero nace la voluntad y después sale la palabra. Entonces el ángel primero oye la voluntad de Dios y después oye la palabra. Guay. Entonces ese arcángel, cada vez que Dios, por ejemplo, quiere bendecirte a ti, ya el arcángel lo escuchó porque es una dimensión de voluntades. La voluntad va conectada Ya con la voluntad se le conectó al ángel. Entonces el ángel no tiene que escuchar la voz de Dios. Él viene y lo hace. Quiere decir- y cuando ya él lo hace, él oye la voz de Dios. Óyeme bien, alcahuete, óyeme bien. Dios mío. Si ya Dios te conectó a la voluntad para bendecir al siervo, escríbale a su número. Dios mío. Tú no tienes que esperar que Dios te hable para que Dios bendiga. Escucha, porque hay gente que Dios tiene que revelarle para darle un saco de arroz a alguien. No. Es que cuando tú estás conectado a la Bálsase voluntad. de tacaño. Porque a la menorcita de la iglesia tú le haces empaguetada con pinguilín y di que de un cumpleaños sorpresa, sin tú escuchar la voz de Dios. Entonces, para tú comprarle algo a una gente, tú tienes que esperar que Dios te hable. Ay, Dios. Porque tú nada más le haces sorpresa a la que 18, la jovencita. Ay, Dios santo. 90, 60, Entonces, no, la de... ¿Tú has visto una sorpresa, una vieja de 60 años, una diaconisa? No. Eso Dice tiene que un ser pastor, bizcocho. que Dios, que sí, pero eso no se ve, ¿no? No. ¿Cuándo fue la última vez que te hicieron una sorpresa? Porque yo y que a la esposa tuya le hicieron una sorpresa en estos días. No. Ella está fría. Mira, pues. Vamos a aceptar eso, porque los miembros de mi iglesia... Ay, Dios le bendiga a Yo no me todos. acuerdo la última vez que me hicieron una sorpresa. Los miembros de la iglesia del pastor Garavito, Balsase de tacaño todo. ¡Corten Páguenle Corte. un risol. No. El Walla lo Pues, tiene a 12,000 Yo pesos. lo mandé. 3 noches y 2 días. Fuerte, suelta Balsa eso. de tacaño. Dios mío, suelta eso. La Biblia dice que si siembran lo espiritual, ellos pueden cosechar lo material. Ay, Dios santo. No le pongan bozal al buey que trilla. No, ¿Eh? este es otro. Miren a ver, que ustedes compran celulares de Eva con 3 ojitos atrás y una manzana mordida. Suéltenme con eso. Bendigan al hombre de Dios y lo van a bendecir. Dios mío, señores. Se convierte en Suelten ya. psicólogo, pastor, amigo, consejero, Balsase de alcahuete. Si nada más fuera en las mías, eso pasa en todo. Dios le bendiga a todos. Shalom, Señores, Boracay, me Dios te voy. bendiga. Dauer, Paja de Coco, YouTube y TikTok, sígueme. Dios le bendiga a todos. Tu red online se ha dedicado desde el año 2013 a levantar emisoras de radio y TV vía internet. Hemos levantado y sostenido cientos de emisoras para iglesias, predicadores, podcasts, entre otros que actualmente se dedican a compartir el evangelio al mundo entero a través de predicaciones, estudios, reflexiones y más. ¿Deseas tener tu propio canal de audio y TV? Comunícate con Alexis Hernández a través de WhatsApp al 484-892-3174 y te ponemos al día con páginas web profesionales. Creamos tus propias aplicaciones de iPhone y Android y si necesitas alguna locución, editación de video o trabajo de artes gráficas, tu red online lo cubre todo. Escríbenos sin compromisos al 484-892-3174. Esta compañía está en las manos de Dios. Turedonline.com